Hola, ¿cómo estás? Gracias por la atención que le das a este vídeo y gracias por la atención a mi canal. Hoy quisiera hablarte un poco de una comparación entre el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Hay cosas interesantes que decir sobre esto, ¿no? Fíjate que parece que, bueno, estos dos fueron los primeros virreinatos que hubo, ¿no? Es decir, cuando el proceso de la colonia española se concentraba en las Antillas, pues hombre, no les parecía necesario nombrar un virrey, bastaba pues con tener un gobernador. Al fin y al cabo eran unas cuantas islas y que tampoco prometían ser ninguna cosa así que cambiara el balance del país. En cambio, cuando ya dieron el salto a tierra firme y empezó la invasión de Mesoamérica y luego de toda Norteamérica, entonces sí vieron necesario que hubiera un virrey, que era una estructura realmente mucho más poderosa que tener un simple gobernador o una real audiencia, etcétera, etcétera. Un virrey era ni más ni menos que el representante del rey, y era un fulano que se rodeaba pues de una especie de corte real. O sea, estaban tratando de imitar en las Indias pues lo que ellos habían visto que era el gobierno real en la península. Claro, con muchas limitaciones y dependiendo de muchas veces de las autorizaciones y de lo que fuera necesario desde el Consejo de Indias o desde la real persona del monarca. El caso es que el virreinato de Nueva España fue un virreinato absolutamente descomunal, o sea, enorme. Lo comprendía todo, desde lo que hoy es Panamá hacia el norte, todo, absolutamente todo, las Antillas incluidas, o sea, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, hasta que la perdieron, la Española, Florida. Ojo, Florida, para el tiempo de aquellos españoles, Florida era todo, todo lo que había, por decir así, en la costa atlántica y tira para arriba, todo, o sea, ellos tenían, los españoles de esta época colonial, tenían la mentalidad que desde el Tratado de Tordesillas, todo lo que estaba a la izquierda de paralelo X era de ellos, ¿no? Con lo cual, toda América, menos aquella esquinita que le cayó a Brasil, a Portugal, pues toda América era de ellos. Es decir, la hubieran visto o no lo hubieran visto. Entonces la Florida era todo, absolutamente todo. Entonces, pues en aquellos años fantásticos no dejaban que se metiera nadie en ningún sitio, ¿no? Ni en Virginia, ni en Canadá, ni en ningún lado. Esto es España, esto es la Florida. Y luego, pues en la costa del Pacífico sería lo mismo, era todo para arriba hasta Alaska, ¿no? El caso es que ellos pensaban que todo eso era de ellos, lo que se iba descubriendo, ya está, ¿no? Después, las Filipinas, también las Filipinas dependían del virreinato de Nueva España. Y bueno, pues inmensidades enormes, que las iban explorando y descubriendo poco a poco, y ni siquiera podían poblarlas, porque era imposible, no tenían población suficiente para todo aquello, ¿no? Pero, en fin, prácticamente todo lo que estaba al norte de Panamá, todo era el virreinato de la Nueva España. Las islas que había por el Pacífico, todas las que se iban encontrando, pues las Islas Marianas, las islas, todas. Bien. ¿Y el Perú? Bueno, pues el Perú, comparado con el virreinato de Nueva España, era el patito feo. Simplemente el patito feo. Es decir, primero porque estaba en la costa del Pacífico. Y entonces, para comunicarse con Lima, con el virreinato del Perú en esa parte, pues Lima había que dar pues, una vuelta enorme por el estrecho de Magallanes, o bien había que hacer transbordos y había que llegar hasta Cartagena, y en Cartagena o a Portobelo en Panamá había que desembarcar, había que cruzar el continente, que en esos lugares no era tan ancho. Había que cruzarlo y luego volverse a embarcar para llegar finalmente a Lima, es decir, que era toda una aventura.
el llegar desde España hasta Lima o viceversa. Probablemente fuera esa la causa de que Lima fuera el patito feo. También es posible que la causa estuviera en el horrible comportamiento que tuvieron los dos primeros invasores, que fueron pues el Pizarro y Almagro, ¿no? Pues que dieron un horroroso mal ejemplo y un escándalo matándose entre ellos, es decir, una guerra civil entre españoles, ¿no? Es decir, aquello fue un desastre. Probablemente también influiría el hecho de la sublevación de Gonzalo Pizarro, que bueno, pues prácticamente estuvo a punto de formarse una secesión, de que toda aquella zona se acabara separando de España y que Gonzalo Pizarro se proclamara rey, etcétera, etcétera. Aquello estuvo a 1 milímetro de suceder. De hecho, en esta rebelión, nada más y nada menos que le cortaron la cabeza al primer virrey. O sea, se enfrentaron contra el primer virrey que llegó a Lima, lo derrotaron y, no contentos con derrotarle, cogieron su cabeza y la clavaron en una lanza. Así de simpáticos eran, ¿no? Entonces, posiblemente todos estos acontecimientos, aunque esta rebelión de Gonzalo Pizarro la acabaron dominando, de una forma muy curiosa, pero la acabaron dominando. Quizá todos estos acontecimientos le daban una mala vibración al virreinato del Perú. Y bueno, pues quizás se ponían un poco nerviosos en Madrid cuando oían noticias sobre el Perú. Claro que para compensar esta mala impresión estaba la mina de Potosí, que competía con las minas de plata que también tenían los mexicanos en inundar de plata las arcas del imperio. Bien, pero parece ser que a pesar de eso, pues aún así tenía quizá como una especie como de mala reputación. Eran el patito feo, realmente. Fíjate que la extensión del virreinato del Perú es muy inferior, pero muy, muy inferior que la del virreinato de Nueva Granada. Incluso se les impidió hacer cosas que hubieran sido justas, como por ejemplo los comerciantes de Lima, a la vista de que podían hacer muy buen negocio con las mercaderías que se importaban desde el Extremo Oriente, desde China y desde Japón, pues con el galeón de Manila, del que ya te he hablado. Entonces los comerciantes de Lima pues pensaron que era un buen negocio y que ellos también querían ir, o sea, porque el galeón de Manila llegaba hasta Acapulco. Entonces los peruanos quisieron también hacer lo mismo y el rey les dijo que ni hablar, que el galeón de Manila solo es uno y es un privilegio de la Nueva España. Con lo cual, pues los comerciantes limeños, peruanos, pues se tenían que conformar con ir a Acapulco a comprar lo que podían, lo que sobraba de las mercancías que traía el galeón de Manila, porque ellos hubieran querido tener su propio galeón de Manila, ¿no? Que era un negocio redondo para ellos. Era un mal negocio para la monarquía, pero para los comerciantes y para la gente rica era fantástico, ¿no? Pues fíjate, con este tipo de cosas es con lo que te voy diciendo que parecían que era el patito feo. Otra cosa más también, por ejemplo, que ya te lo conté en aquellos videos que hice sobre Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que se quejaban, hombre, que las instalaciones navales, la flota entre comillas, la flota española en el Pacífico era una birria. Y que bueno, y los piratas llegaban, se paseaban y hacían desastres en todas partes como querían, ¿no? Casi impunemente. E incluso pues que las defensas de las ciudades, las fortificaciones, eran también ruinosas, mal atendidas, mal armadas, mal servidas. Entonces, definitivamente que parecía que el virreinato del Perú era el patito feo. Y luego, para acabar de rematarlo, pues cuando vinieron las reformas borbónicas, se les ocurrió dividir todavía ese virreinato del Perú, que era mucho más pequeño que el de Nueva España, pues lo dividieron en 3 partes.
Es decir, quedó el virreinato de Perú propiamente dicho. Al norte le hicieron otro virreinato que era el de Nueva Granada, que cogía pues toda la costa norte, algo de la costa del Atlántico, o sea, englobaba todo lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela. Eso era el virreinato de Nueva Granada. Y al sur, pues el virreinato del Río de la Plata, que encuadraba lo que se llamaba la audiencia de Charcas, o también se ha llamado Alto Perú, o lo que hoy día es Bolivia, más o menos, pues englobaba eso, englobaba Bolivia, lo que hoy se conoce como Paraguay, algunas áreas que después las acabó robando el Brasil, y Uruguay y Argentina. Todo esto era el virreinato de La Plata. Y el resto, pues lo que le quedaba al virreinato de Perú era simplemente Chile, llamada la Capitanía General de Chile, y lo que hoy día es Perú, y ya está. O sea, quedó reducido a una mínima expresión. El virreinato del Perú, que era casi tan antiguo como el de Nueva España, comparado con el virreinato de Nueva España, era nada, era, yo qué sé, pues quizá la 10ª parte o menos todavía, ¿no? El caso es que esa división fue pues prácticamente un golpe de muerte a la ciudad de Lima y al virreinato de Lima, porque desde luego ya a partir de ahí todo el comercio de la plata de Potosí ya no salía, ya no la administraba Lima, la administraba Buenos Aires, porque España prefería que viniera eso bajando por la cordillera, agarrara pues el río y saliera por el río de la Plata al Océano Atlántico. Y ahí sí tenía una buena base naval, que era Montevideo, y Buenos Aires como aduana. El caso es que eso fue un golpe mortal a la economía y a todo, y al poder que tenía Lima. Lima, a partir de ahí, entró en una franca decadencia, y el centro económico se fue desplazando hacia el Atlántico. Pues a pesar de eso, a pesar de que el virreinato del Perú quedó reducido a una expresión mínima y que era un grave agravio comparativo comparado con el virreinato de Nueva España, pues a pesar de eso, los peruanos actuales siguen teniendo una extrañísima, una paradójica nostalgia por el imperio y por la colonia, a pesar de que fue aquella colonia la que los había dado un golpe brutal. Yo estoy seguro de que si la colonia hubiera durado 50 o 60 años más, hubiéramos visto a la ciudad de Lima prácticamente colapsar, pues como se vieron colapsar a otras ciudades coloniales que parecía que eran algo y acabaron en nada, como pasó pues quizá con Cartagena, con la ciudad de Antigua, con otras ciudades más, que colapsaron. O sea, Lima estaba condenada a muerte después de esas divisiones territoriales que hizo el rey de España. Y aún así, pues se consideran los más realistas de todos. Esto es algo muy difícil de entender, es irracional, es puro fanatismo y fantasías nacionalistas, realistas, no sé qué. Que no se entienden, que uno dice, pero si es que al final les desmembraron lo más importante que tenían, que era la mina de plata de Potosí. Bueno, pues así está, y así queda la cosa, y me parecía interesante que tuvieras este punto de vista. Seguiremos hablando. Muchas gracias por tu atención, cuídate, y hasta pronto.